Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, yo os quiero hablar de un suceso que ha sido portada de todos los periódicos y revistas españoles desde hace un año y yo creo que también en Colombia también debe ser un caso bastante conocido. El mes de agosto del año 2023 se deslizaba por los raíles habituales de monotonía, sin ninguna noticia, los periodistas no sabíamos de qué escribir, cuando de repente, un sábado, el sábado 5 de agosto, llegó una noticia diciendo que se había detenido en Tailandia al hijo de Rodolfo Sancho, del actor Rodolfo Sancho, por el asesinato de un médico colombiano llamado Edwin Arrieta. Bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? No teníamos ni idea de que Rodolfo Sancho tenía un hijo tan mayor, tenía 29 años. Rodolfo Sancho es un actor joven, muchos de vosotros lo conoceréis por la serie El Ministerio del Tiempo de Javier Olivares, es un actor magnífico, además es hijo de otro gran actor que yo creo que es una de las personas más atractivas que he conocido en mi vida, que se llamaba Sancho Gracia, que además se hizo muy popular, bueno, uno de sus papeles más, bueno, que en el que demostró lo gran actor que era, es Dando vida al Jarabo, que es un asesino de familia bien madrileña de los años 40, que también cometió unos crímenes absurdos. Bueno, pues entonces tuvimos la noticia de que este hijo de Rodolfo Sancho estaba acusado de asesinato en Tailandia. Nos contaron, supimos, bueno, averiguamos que Rodolfo Sancho había tenido con Silvia Bronchalo un hijo a los 19 años, o sea que realmente era muy joven. Y que este hijo era chef, que era guapo, empezaron a circular fotografías de él, estaba en las redes, era un chico pues, que se movía, un chico moderno, un pelo rubio, una pinta de angelote, el que fuera guapo pues también fue uno de los alicientes, ¿no?, para el morbo del asunto. Y bueno, y mientras los periodistas se desplazaban allá, ¿no?, y los padres que estaban separados desde hace muchos años y en mala relación, tanto él como ella, pues empezaban a preparar, a buscar abogados, etcétera, pues nos íbamos enterando solamente por las noticias que nos iba proporcionando la policía tailandesa. Entonces la policía tailandesa contó que Edwin y que este chico, que Daniel, eran pareja, que habían asistido, el uno había ido desde Colombia y el otro había ido desde España para celebrar la fiesta de la luna llena a Tailandia. Y que entonces, con premeditación, Daniel había asesinado y descuartizado a Edwin. Había fotografías, había vídeos de los dos yendo en moto, había un vídeo de Daniel comprando unos cuchillos, ¿no?, unos cuchillos en un supermercado, unos cuchillos muy grandes, en un supermercado, lo que indicaba, según la policía tailandesa, premeditación. Y luego, ¿cómo se había encontrado? ¿Cómo se había descubierto que Edwin había sido asesinado por este compañero suyo de habitación? Habían cogido una habitación juntos en un hotel, un bungalow. Y entonces, al parecer, Edwin tenía muy buena relación con su familia, que vivían en Lorica, provincia de Córdoba, en Colombia. Él era de una familia muy humilde, pero había estudiado, había sacado una carrera con notas excelentes, era un cirujano plástico reconocidísimo, con una consulta muy reconocida, también estaba en las redes sociales, también operaba en Chile y en otros países latinoamericanos. Y entonces, habían tenido una relación, habían tenido bueno, había pasado algo, ¿no? Y entonces Daniel, había matado a golpes, había matado a Edwin y luego lo había desmembrado. Pero ¿cómo nos enteramos de esto? ¿Cómo se llegó a saber la desaparición de Edwin? Pues parece ser que él llamaba, como os decía antes, todos los días a su familia, y un día dejó de llamar, y cuando pasaron 2 días, o sea, figuraos la relación que tenía, que a los 2 días ya se alarmaron. A mí mi hijo pues está 2 días sin llamarme y digo, pues mira, se ha olvidado, ¿no? Pero ellos realmente a los 2 días ya se asustaron, ya contactaron precisamente con Daniel a través de las redes sociales, porque sabía que estaban juntos, y le dijeron que fuera a denunciarlo, que fuera a denunciar la desaparición, y cuando fue a denunciar la desaparición, casualmente aparecieron partes del cuerpo de Edwin en ciertos lugares de Tailandia, ¿no?, en bolsas de basura, y al mismo tiempo él se presentó en un estado pues como con sangre, con golpes en la cara, en un estado confuso, de confusión, que hizo que la policía lo detuvieran por sospecha.
sospechoso. Y de ahí que dedujeran que había sido él el que había matado a Edwin. Y cuando aparecieron todos estos vídeos, ¿no?, de cámaras de seguridad de la calle, pues ya dijeron que lo habían hecho con premeditación. Bueno, claro, era un crimen horroroso, era un chico bien, era un chico que tenía familia, que tenía contactos, que tenía amigos. Todo el mundo se quedó alucinado, bueno, de ver qué había pasado, qué había podido pasar por su cabeza. Hasta ese momento era un chico que no se había metido en ningún lío ni había hecho absolutamente nada. Era chef de algún restaurante, bueno, buscaba un poco todavía su vida, pero era un chico normal, como son todos nuestros hijos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasó en la cabeza? Estuvimos todos varios meses haciendo cábalas, ya empezaron a desplazarse ahí los periodistas, los padres hablaron, el padre de Daniel habló y la verdad es que no lo hizo muy bien. En vez de, nosotros pensábamos que íbamos a ver un padre pues doliente, arrepentido, pues salió con cierta arrogancia diciendo, pues no me vais a ver destruido, ¿qué queríais que llorara? Pues no voy a llorar. Aquí lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, una serie de declaraciones bastante inconexas que no hicieron simpática la figura de Daniel, ¿no?, ni del padre tampoco. Y al mismo tiempo también dio un documental, unas declaraciones con las que se hizo un documental en Netflix, que lo podéis ver, por cierto, y luego se supo que estas declaraciones a este documental las había hecho porque necesitaba dinero precisamente para la defensa y para todos los viajes a Tailandia para defender a su hijo. Bueno, los padres tuvieron mala relación. Al principio la madre también iba a visitarlo, se quedó a vivir también en Tailandia, pero luego desapareció. No sé por qué el hijo solamente quería contactar con su padre, con la madre no, y de verdad al final de la madre no hemos visto, desde hace meses no vemos ninguna imagen. Y bueno, y entonces el padre al final, después de pasar por varios abogados, hubo varias declaraciones también de los padres de Edwin, perdón. Edwin había estudiado y se ocupaba él de mantener a su familia, que era muy humilde, ¿no? Les pasaba un tanto al mes, les había comprado una casa, era muy cariñoso con ellos, y entonces, claro, los padres estaban, bueno, desesperados por haber perdido un hijo y también en una mala situación económica. Entonces, a pesar de eso, cuando dijeron que iban a pedir que los cargos de los que se iba a acusar a Daniel estaban penados con la pena de muerte, bueno, que se le podía condenar a muerte, ellos dijeron que no, que eran católicos, que no estaban de acuerdo con la pena de muerte, que querían un castigo, sí, desde luego, pero no quería que lo mataran, y al mismo tiempo también dijeron que bueno, solicitaban también una compensación económica porque no sabían de qué vivir cuando les faltaba la ayuda de su hijo, que hasta entonces los había ayudado económicamente. Bueno, entonces hubo un pequeño... Ahí siempre había giros de guión, en este caso, al final hubo un cambio, al final el padre, ¿no?, decidió coger un equipo de abogados pues en serio, ¿no?, un equipo de abogados muy potente, el de Marcos García Montes. Marcos García Montes es un abogado excepcional. La verdad es que además es muy buena persona. Yo tengo, por temas particulares, yo sé que ha defendido casos, lo que en Estados Unidos se llama pro bono, que todos sabemos lo que es porque todos hemos visto series de juicios, pero bueno, aquí no se utiliza, en España no se utiliza esta frase, ¿no?, pero es hacer juicios, defender a acusados que no tienen dinero y los hace pues de forma gratuita. Y además es un gran abogado, la verdad, y entonces, bueno, cambió la estrategia porque habló con él, explicó que estas pruebas habían estado amañadas, que él había confesado que lo había matado porque le habían prometido que lo iban a extraditar a España, o sea, con engaños. Destituyeron al jefe de la policía tailandesa porque algunas de estas cosas se ve que era verdad, y entonces que esta declaración principal de él no tenía ningún valor porque le había confesado coaccionado, ni siquiera le habían dado un intérprete, tenía que entenderse en inglés, ni él ni los otros hablaban demasiado inglés, o sea que realmente había sido una confesión que no estaba en condiciones. Y entonces, al final, en el mes de abril, se celebró el juicio. Fue un juicio que despertó un interés máximo. Todas las televisiones, yo creo que en Colombia también, pero bueno, aquí en España, todas las televisiones, los periódicos, todo, pues la verdad es que giraban alrededor de este hecho tan trágico, ¿no?, tan truculento, además, al mismo tiempo, ¿no?, y con estos protagonistas tan excepcionales. Y cuando todos los periodistas creían que iban a estar en el juicio, los jueces de tailandeses, dijeron que se iba a celebrar a puerta cerrada, que no
no podía entrar ningún periodista. Se le pidió pena de muerte a Daniel en el caso de que hubiera sido premeditado, y si no se demostraba que fuera premeditado pedían condena perpetua. Ahora en estos momentos está en una prisión. Daniel ha estado todo este año en una prisión que parece ser que es una prisión bastante confortable, pero evidentemente si es condenado pasaría a una de esas prisiones que no sé, yo me la imagino tipo, no sé si os acordáis de aquella película del Expreso de Medianoche, ¿no? Que nos impresionó tanto cuando éramos jóvenes, ¿no? Esas prisiones sobresaturadas y con tanta violencia. Entonces, bueno, claro, su situación sería distinta. Y él declaró durante 45 minutos, contó lo que había pasado, lo que le habían aconsejado que contara a sus abogados, evidentemente, que en realidad él había tenido una pelea, que Edwin había intentado tener sexo con él, que él le había pegado, ¿no? Se había dado un golpe con el lavabo en la cabeza, se había quedado inconsciente, él creía que había muerto, entonces se ve que tardó, porque en la autopsia habían visto que había tardado en morir, ¿no? Pero él lo había tomado por muerto. Al final dice que se intentó, bueno, en fin, que había habido una pelea, que al final en esta pelea había resultado muerto Edwin, pero que él había actuado en defensa propia. Y luego en shock, en estado de shock, había ocurrido todo lo demás, ¿no? Bueno, todo lo que sabemos y que no quiero contar porque no quiero que me censuren el vídeo en YouTube, como me pasó hace un par de semanas. Entonces, bueno, perdón por reírme porque la verdad es que el hecho es muy trágico. Entonces, bueno, el caso es que declaró durante 45 minutos y, bueno, si os cuento hoy esto y no lo he contado hasta ahora, es porque en estos momentos estamos todos en vilo porque la sentencia se va a dar a conocer el jueves a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, evidentemente, se han desplazado a Tailandia, se han desplazado los padres de Daniel, está todo el equipo de abogados, los padres de Edwin no han podido ir porque no tienen dinero para desplazarse, han dado varias entrevistas a medios de comunicación españoles, pero desde su pueblo no han podido viajar. Y estamos todos expectantes porque, claro, está en juego primero la vida de una persona. Es muy difícil que se le condene a muerte porque no suele, además luego ya interviene el perdón real, ¿no? Los reyes de Tailandia y los de España, bueno, podría haber algún tipo de componenda, o sea, es difícil, pero es posible, que decir, se le demanda, o sea, está ahí encima de la mesa, ¿no? Y por otra parte, pues la pena mínima que se le puede poner son 8 años, que pues sería homicidio imprudente, y supongo que podría pasar parte de esta pena en una prisión española. Veremos lo que pasa el jueves a las 10 de la mañana. Es un momento, pues la verdad, muy difícil para todo el mundo. Dicen que la sentencia ya se sabe, pero que los magistrados no lo van a decir hasta las 10 en punto de la mañana del jueves. Y yo os aseguro que a las 10:05, en cuanto sepa la sentencia, voy a estar aquí comunicándolo a vosotros y además comentándola. Y espero bueno, que no sé, que hay una vida humana, sé que Edwin ha perdido la vida, ha sido muy triste desde luego, pero bueno, yo pienso también en todos esos padres, bueno, no sé qué decir porque todo el caso este es muy triste y la verdad es que, bueno, el jueves sabremos lo que pasa. Os espero el jueves a las 10 de la mañana, Un beso muy fuerte para todos.